Buenos días, vamos con nuestro tradicional vídeo con las 4 claves de la semana que ahora termina. Una semana que terminó ayer pues con bastante movimiento, vencimiento de derivados, cuádruple hora bruja, en fin, todas estas cosas. Vemos que pasó al final a las 9 cuando cerró Estados Unidos. Bueno, los futuros europeos cerraron a las 10, ya saben que hay una hora de desfase. Durante toda la semana que viene aún seguiremos con esa hora de desfase. Bueno, pues el futuro del CAC francés terminó subiendo 0,42%, el del DAX 0,79%, no muy lejos de los máximos del día y no muy lejos de los 10.000 psicológicos puntos. El máximo del día fue 9.996 y el cierre fue 9.981, más 0,79% al final. El futuro del Eurostoxx también bien, 0,85%. El del IBEX a las 8:30 cerró con más 0,91% en los 9.000 puntos, una gran remontada también. El euro, buenas noticias para la bolsa europea porque corrigió 0,43%, esto aplaca un poco pues, el susto que dio la subida del día anterior. El dólar también mejoró algo contra el yen, aunque menos, 0,13%. Y por último, pues los bonos, el Bund alemán terminó subiendo 17 puntos. Y vamos con la primera clave de la semana. La primera clave, yo creo que sin ningún género de dudas, pues ha sido la Reserva Federal. La Reserva Federal al final, en su reunión, pues decidió una subida de tipos de interés futura menor a lo esperado. Bueno, menor a lo esperado no, el mercado lo que hizo más bien fue ajustarse a lo que esperaba el mercado, pero sin tenerlas todas consigo. En sus últimas declaraciones había hablado de 3, 4 subidas para lo que quedaba de año, y al final pues todo quedó en 2 subidas, como mucho, si es que llegan. Y además pues se mostró más cauta al respecto del crecimiento que se pueda tener y demás. Todo esto pues provocó grandes movimientos, provocó movimientos en los bonos, a los que favoreció, provocó movimientos en las bolsas, a las que favoreció, y provocó movimientos en las divisas. Estos movimientos pues son muy importantes y los vamos a analizar más despacio. Por lo tanto, pues primera clave de la semana, la Reserva Federal. Segunda clave, el dólar. No es nada fácil últimamente predecir las cosas que hacen las divisas, pero por una vez pues se reaccionó con lógica. Como la Reserva Federal estaba pues más dovish, por decirlo de alguna manera, como dicen los ingleses, más laxa, menos agresiva de lo normal o de lo que se esperaba, pues el dólar bajó. El dólar bajó desde la reunión, esto por una vez se reaccionó con lógica, y el euro subió. Lo que no era tan lógico era que el euro había subido en días anteriores, la semana pasada, cuando el Banco Central Europeo había echado la casa por la ventana en política laxa. Lo normal es que hubiera bajado, pero en fin, este tramo sí fue más lógico. Euro arriba, yen arriba y el dólar abajo contra todas las divisas. Esto provocó un movimiento en cadena. El dólar es demasiado importante. Provocó que el euro se fortaleciera y esto frenó la subida en Europa. Luego lo veremos en la última clave. Europa ha subido menos que Estados Unidos por este factor anexo, por esta especie de efecto colateral, pero a cambio hizo subir las materias primas de manera muy notable, que cotizan en dólares. Si el dólar cae, pues se ajustan subiendo, entre otros factores. También hizo subir los bonos, como decíamos antes, y por supuesto hizo subir a Estados Unidos, al cual pues le parecía todo estupendo, una Reserva Federal menos agresiva, un dólar cayendo mejor para las exportadoras, pues consecuencia, el Standard & Poor's rompió esta resistencia a la media de 200, que llevaba ahí pues como un factor imposible de pasar durante muchas sesiones, pero gracias a la Reserva Federal ha pasado este nivel y el cierre semanal pues está claramente por encima del nivel de la media de 200, y luego hablaremos pues un poco más a fondo su aspecto técnico. Entonces,
Segunda clave, el dólar. Muy importante este movimiento que ha hecho el dólar. A destacar, el dólar index ahora mismo, si tomamos como medida de sobrecompra o de sobreventa un indicador que usa, por ejemplo, la firma Bespoke con mucho acierto, que es tomar las desviaciones estándar que tiene respecto a su media de 50 días, ahora mismo, si miramos cómo está eso, está a 2 desviaciones estándar el dólar index hacia abajo, a más de 2, casi a 2,5, rozando las 3 desviaciones estándar respecto a su media de 50. Esto es extrema sobreventa del dólar, extrema sobreventa. Hasta ahora, durante todo el año 2015 y lo que va del 2016, simplemente con estar más lejos hacia abajo de 2 desviaciones estándar, siempre ha corregido, y ha corregido con bastante violencia. Ahora está a casi 3, con lo cual es una sobreventa muy extrema y debemos llevar cuidado porque el dólar podría dar un bandazo correctivo técnico en cualquier momento, así que hay que andarse con ojo. Clave número 3, el petróleo. Aquí tienen el gráfico de 5 minutos, el petróleo, y bueno, pues ha sido espectacular. La subida, la remontada. Hay que recordar que el petróleo tenía en gráfico diario un doble suelo que se confirmaba por encima de 34, esto ya quedó muy atrás, y la proyección de ese doble suelo nos llevaba a la zona 42. Y se ha cumplido muy rápido, la subida ha sido vertiginosa y ha llegado, pues el futuro ha llegado a 41,23, llegó en la sesión de ayer. Prácticamente podemos dar por cumplido el objetivo de doble suelo. Ahora ya veremos qué pasa. La zona 40-42 es difícil. En la última parte de la sesión de ayer, como vemos, hubo una bajada muy fuerte de 41,20 prácticamente a 39,35, una caída muy seria. Esa zona 40-42 es muy difícil ya como resistencia. También por fundamentales es muy difícil pasar porque las cosas no han cambiado tanto. Lo del dólar ha ayudado mucho, también la reunión que se ha convocado para el mes que viene para hablar de todo este tema de congelar los precios y demás, una reunión oficial entre productores de la OPEP y de fuera de la OPEP. Bueno, pues todo esto ayuda, pero los fundamentales siguen ahí y aún hay muchas cosas que arreglar antes de que el petróleo suba de manera estable. Esta mañana Kuwait ha dicho que apuestan a que el petróleo se moverá en la zona de los $50 en el 2016, pero eso puede ser algo demasiado optimista. Puede ser, pero de momento quizá algo demasiado optimista. Vamos a ver qué pasa. 40-42 difícil de pasar, 34 por debajo, soporte muy fuerte, ahí estaba donde rompió y donde confirmó el doble suelo, pero este es un factor pues favorable claramente para las bolsas. Clave número 4. La clave número 4 yo diría que es el cómo, aquí he preparado un gráfico, cómo Europa sigue quedándose atrás respecto a Estados Unidos. Es difícil ya saber quién más necesitan las bolsas europeas para poder arrancar, porque el caso es que tienen a un banco central poniendo toda la carne en el asador en cuanto a medidas de política monetaria, pero aquí ven el gráfico del spread entre el DAX contra el Dow Jones. Y el DAX, y bueno, toda Europa en general, desde abril del año pasado, lo hace peor que Estados Unidos una semana tras otra, un mes tras otro. Y eso que ellos están en el ciclo contrario, en el ciclo de subida de tipos. Aquí estamos al revés, estamos poniendo cada vez más medidas, pero no hay manera. Y esta semana pues no ha sido una excepción. Aquí tienen el último tramo. Una vez más Europa tiene más pegas, tiene más problemas, encuentra todo tipo de obstáculos. Cuando no es el euro son los bancos, que si Deutsche Bank ha dicho y UBS que no van a ganar casi nada este año, que otra vez los bancos en la palestra, que si no tienen margen, siempre pasa algo. El caso es que siempre nos quedamos atrás. Y el aspecto técnico, pues desgraciadamente, de Eurostoxx o DAX, pues no es tan bueno, no se confirman las rupturas alcistas, a diferencia pues del aspecto técnico del Standard & Poor's, que está muy claro. Aquí podemos trazar una directriz alcista pues bastante clara. La media de 200 ahora va a actuar de soporte, es posible que haya pullback porque hay mucha sobrecompra. Fíjense cómo está el estocástico, lleva sin corregir una barbaridad, hay mucha sobrecompra. Bueno, no se puede descartar que corrija hasta la zona de la media de 200, incluso un poco más abajo, no pasaría nada. Y por arriba,
pues podría tener un cierto tramo mayor al alza, pues a esta gran zona de resistencias que hay aquí, cerca del 2100, ya más arriba es muy difícil y menos en este estado de sobrecompra tan fuerte, pero podría ser. No hay que olvidar, y esto es importantísimo, cada día me parece más importante, ver qué están haciendo las grandes instituciones. Recuerdo que al cierre de este día dimos el aviso de que se habían puesto largos y siguen exactamente en la misma posición. Ya han ganado un tramo pues realmente muy importante, pero claro, es un apoyo realmente decisivo el que se tiene al estar esta gente en esta posición. Recuerdo que la última vez que estuvieron largos pues fue así a ojo, creo que fue más o menos por aquí, un día de estos, aguantaron todo este tramo y se cerraron aquí y ya pues se quedaron fuera de mercado, luego pasaron a cortos por aquí, este día aguantaron todo este tramo corto, se cerraron otra vez más o menos en este entorno y ahora pues han vuelto a ponerse largos. Es muy importante vigilar, lo seguiremos haciendo día a día, pues el hecho de que sigan en esa posición y no empiecen a cerrarse. De momento la sobrecompra es un poco inquietante, pero como tener tramos y si se confirma esta ruptura de la media 200, pues tiene bastante más tramo hasta esta zona de por aquí. En el Dow Jones es importante también que tracemos este gráfico porque hay mucha gente, vamos a ponerlo en un momento, hay mucha gente que está viendo esta gran figura. Si apretamos un poquito el gráfico, pues vemos que por aquí está como haciendo una especie de directriz y por aquí echa casi todo el mundo pues una zona de triángulo, incluso algunos la echan por aquí. Bueno, en suma es una especie de gran triángulo y se cree que si se rompe esta directriz pues también tiene un buen tramo al alza. Tampoco exagerado porque es muy difícil pasar esta zona de máximos, pero aún le quedaría un tramo al alza. Lo que puede pasar también es que la sobrecompra que tiene el Dow Jones, que también es muy fuerte, igual que la del Standard & Poor's, pues le haga corregir algo antes de volver a intentarlo. Y nada más, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias y nos vemos el lunes.